Buenas tardes, profesora Erika. Nosotros somos el grupo que le explicará un poco sobre decoración de platillo, integrado por Tatiana Álvarez, Cherlyn Arauz y Reina Ulloa. Según el Instituto Nacional Tecnológico, decoración en cocina consiste en una serie de operaciones relacionadas con la presentación de los alimentos al comensal, pues cuando nos referimos a disponer en el plato de forma creativa y realzada, los ingredientes que lo componen deberán ser constantes. Este acto no es algo que podamos dejar al azar, sino que hay que realizarlo con antelación. Es por ello que existen normas y combinaciones organolépticas básicas que, según la RAE, hacen referencia a cualquier propiedad de un alimento u otro producto percibido mediante los sentidos, incluidos su sabor, color, olor y textura. Es así que se representan de la siguiente manera. La vista es el primero de los sentidos que entra en juego, pues mediante este identificamos la presentación de los platos, formas, colores y hasta el mismo producto. El olfato es el segundo que utilizamos, pues a través de este podemos detectar el olor del producto como del estado de los alimentos que nos disponemos a degustar. Ejemplo, en la foto aparece un ceviche. Eso puede referirnos al olor del mar. El tacto es el tercero. A través de este sentido podemos percibir infinidad de texturas distintas mediante cambios de temperatura. En cuanto nos refiramos a postre, el más preciado debe consistir al menos de ser crujiente, cremoso, frío, templado y caliente. El oído es el sentido que menos participa en el acto de comer, pues solo aparece cuando se trata de texturas muy crujientes. Finalmente, el gusto, como es natural, es el sentido que cobra mayor importancia a la hora de degustar alimentos, pues es quien nos proporciona realmente toda la información que necesitamos para saber de este. Tendencias en la decoración de platillos. Entre las tendencias de decoración se incluyen dos elementos principales a considerar. En primer lugar, se tiene la posición del elemento principal, para luego poder referirse a las tendencias geométricas. Con respecto a la posición del elemento principal, la norma general exige la determinación de un elemento protagonista al momento de preparar el platillo. Esto se realiza de esta manera debido a que la correcta colocación de este ayuda a abrir el apetito del comensal y facilita la degustación completa del servicio. Por otro lado, las tendencias geométricas se dividen en dos tipos: el establecimiento de formas simétricas y geométricas, que pueden integrarse entre sí de acuerdo a especificaciones del jefe de cocina o estilo de servicio prestado en el restaurante. En este aspecto, la norma exige el fomento de la creatividad antes de la replicación por moda en cuanto a los estilos. De forma más detallada, las formas simétricas comprenden cinco tipos de disposición. La primera es aquella que busca la simetría y se logra mediante la división del platillo y distribución equitativa del peso de los elementos del servicio sobre el recipiente en que se sirve la comida. La segunda es aquella que, por el contrario, busca la asimetría, lo que por contraposición a la anterior pretende la disposición del peso de manera desigual de los elementos. La tercera se refiere a la disposición rítmica, lo que refiere a la alternancia entre elementos principales y acompañantes. La cuarta, por su parte, se refiere a la composición oblicua, lo que determina la presentación mediante el diseño de líneas oblicuas con los elementos. Por último, la disposición a escala permite el ordenamiento proporcional de tamaños entre los ingredientes individuales del servicio. Cada una de las disposiciones anteriores tiene su propio objetivo en cuanto al efecto emocional sobre el comensal. Estas son sensación del orden, percepción de dinamismo,
sensación estimulante, efecto tridimensional que fomenta la sensación de llenura y atracción visual respectivamente. Seguidamente, entre las formas simétricas se encierran 5 tipos de métodos de disposición de platillos. La primera de estas es la piramidal o triangular, que se refiere a la forma de dimensión plana o en miras a generar un efecto de relieve. La segunda es la forma de cuadro, que busca la simetría por la característica de disponer los elementos en forma cuadrada o rectangular simétrica. La última es la forma circular, que busca principalmente la inclusión del elemento atractivo, colocando todos los elementos en torno a un punto en específico del platillo. En cuanto a tendencias 2019, tenemos el ejemplo de Eberhard Lange por parte del Intercontinental Berlín. Dice que nos estamos alejando de las compras en grandes supermercados generalistas y buscando ingredientes más únicos y nuevos que solo se encuentran disponibles para una minoría selecta. Ejemplo, tenemos la endrina, que es una baya con sabor agrio y amargo. Por otro lado está el cornejo, que es un fruto relativamente desconocido, proviene de Europa Este y es utilizado para fabricar mermelada. Por otro lado, Sophie Bernardi, del Intercontinental de París, refiere más a los alimentos sin gluten. Es por eso que incluye el kasha, que está repleto de nutrientes y antioxidantes. Se trata de una fruta. Son semillas a menudo que se emplean como acompañamiento de manera similar al arroz o al quinoa. También Marta Ortiz, del Intercontinental de London Park Lane, refiere a los ingredientes que promueven la salud y belleza, pues dice que en este año van a adquirir mayor popularidad a medida que las personas sean más conscientes de cómo alimentan su cuerpo y cómo afectan su vitalidad. Así como Theo Randall, del Intercontinental London Park Lane, dice que las verduras se están convirtiendo en el ingrediente principal en los menús de muchos restaurantes. Es así como los tubérculos también están apareciendo cada vez más, pues ya no se trata solo de servir proteínas y verduras, sino más bien de platos con un equilibrio elaborado, que tengan texturas, sabores interesantes. Las normas básicas de decoración toman a consideración 3 elementos principales. Estos elementos se refieren a las características de volumen, color y textura. Además del cumplimiento particular de normas de aplicación a cada característica, se deben tomar en cuenta reglas generales como la no inclusión de detalles no comestibles, la no utilización de colores poco naturales y la no alteración de la esencia del platillo. En primera instancia, la generación de volumen es posible mediante la implementación de técnicas como la utilización de moldes al momento de servir los alimentos, utilización de elementos crujientes sobre otros de textura distinta, la disposición vertical de los elementos del platillo y la aplicación de cortes que generen un efecto visual de mayor volumen. La segunda característica es la del color. En gastronomía, los colores privilegiados son los tonos brillantes y naturales. Para su mezcla, se debe tomar en cuenta la diferenciación entre colores básicos y complementarios, así como aquellos fríos de los calientes. En cuanto a la mezcla entre colores básicos y complementarios, se incluyen 3 técnicas diferentes. Por analogía, que se realiza a través de la mezcla del mismo color, pero con distinta intensidad, de manera gradual.
Por contraste simple es aquella en la que se mezclan dos colores del mismo tipo, es decir, dos colores básicos o dos colores complementarios. La última es por contraste máximo, en la que se mezclan colores de dos tipos distintos, es decir, un color básico con un color complementario. En relación a la mezcla entre colores fríos y calientes, se toma en cuenta, además de la intención por provocar emociones, la sensación que generan los colores fríos y los colores calientes. Los colores fríos generan una sensación de reposo, mientras que los colores calientes generan una sensación de dinamismo. Teniendo en cuenta esto, se debe considerar que la proporción de aportes de color debe ser la siguiente. Como alternativa se tiene que el color dominante del platillo, es decir, el elemento principal, debe generar una aportación del 50% del color. El 40% del color debe ser el generado por el recipiente en el que se sirve la comida, y el 10% del color se añade a través del toque decorativo implementado por el jefe de cocina o el designado a través del diseño del servicio de restaurante. Por último, es importante considerar la adición de distintas texturas en un platillo, de tal forma que se generen mayores sensaciones que inciten al consumo del servicio de alimentos. Ahora procedemos a los que son las guarniciones. De acuerdo con Tabuenca, la guarnición se define como aquel alimento que tiene como principal función servir de complemento al platillo principal. Asimismo, el objetivo de la guarnición es que el plato a servir sea más completo y consistente tanto en presentación, referente a los colores y estética del mismo, y de igual manera en cuanto al valor nutricional que aquel platillo en conjunto con todos sus ingredientes puede aportar a los seres humanos. Las guarniciones, según el Instituto Nacional Tecnológico INATEC, se clasifican de la siguiente manera, las cuales serían las guarniciones simples y las guarniciones compuestas. En cuanto a las guarniciones simples, INATEC las define como aquellas formadas por un solo género de alimentos y que pueden ser usadas con distintos grupos de alimentos. Estas pueden ser guarnición simple de papa, papa frita, hervida en puré o salteadas, guarnición simple de arroz, arroz pilado, arroz frito, guarnición simple de pastas, pasta fresca y seca o ñoquis, y guarnición simple de hortalizas, hortalizas cocidas, glaseadas, a la inglesa, etc. Para ejemplificar de mejor manera la guarnición simple, la página Directo al Paladar presenta los ingredientes del arroz pilado, en donde se hace uso de arroz de grano redondo, mantequilla, cebolla, ramillete de laurel, tomillo y perejil y caldo blanco o agua y sal, en dependencia de la forma en que se quiera cocinar. Las guarniciones compuestas se definen por INATEC como aquellas formadas por más de un elemento. Algunas guarniciones compuestas poseen nombres propios que referencian a sus ingredientes o creadores, mientras que otras forman parte de la elaboración del género principal. Cabe destacar que existe una vasta variedad de guarniciones compuestas. Unos cuantos ejemplos de guarniciones compuestas se presentan a continuación. Las guarniciones para pescados se tiene el almirante, que son lamas de frutas, champiñones, ostras y almejas con salsa nantúa, cardenal, filete de bogavante o langosta y ramas de frutas con salsa cardenal, y florentina, que significa sobre espinaca. Las guarniciones para carnes, por ejemplo, se encuentra la andaluza, que son pimientos rellenos de tomate con casé, berenjena frita y patata asada, argenteuil, puntas de espárragos cubiertas con salsa holandesa, Enrique IV, fondos de alcachofas rellenos de salsa bearnesa y patatas Puente Nuevo. Y finalmente las guarniciones para aves, en donde se encuentran, por ejemplo, Buena Mujer, que son cebollitas glaseadas, costrones de plan frito con forma de bastón, champiñones en cuartos, lardones de bacon y dientes de ajo. Y la oriental, que es tomate relleno de arroz y papa en croqueta. Con todos los ejemplos que se presentaron anteriormente,
se puede notar que existe una clara diferencia entre las familias de los alimentos que conforman cada una de las guarniciones. Excelsior Gamma, que es una página que se especializa en los alimentos, indica que la clave para escoger la guarnición adecuada y acompañar el platillo principal debe realizarse en función del impacto que se quiere crear en el comensal y los sentidos que desean estimularse a través de la misma, ya sea un contacto visual, como la forma, color o tamaño, impacto gustativo a través de hierbas o especias que posean un sabor característico y que se destaque en medio de cada uno de los ingredientes, el impacto olfativo, ya sean ingredientes con aromas notorios, y el impacto de textura, cubiertas crujientes o una mezcla de todos estos impactos. A manera de conclusión, se tiene que se logró identificar la importancia de la decoración en un platillo en todo el proceso para servir un platillo, puesto que no solamente se proyecta la calidad del servicio, sino que también atrae el gusto del comensal de acuerdo a los diferentes impactos que se explicaron con anterioridad, por lo que resulta ser un elemento indispensable en la cocina. Por otra parte, también cabe recalcar que es necesario tener ciertos conocimientos con respecto a la decoración de platillos para poder efectuarlo de forma más exitosa, ya que como se ha explicado con anterioridad, es necesario tener conocimiento sobre las formas en que se pueden presentar, ya sea para crear un estímulo visual, el valor nutricional, para que la dieta, de acuerdo a las proteínas y todos esos elementos que poseen los alimentos, sea balanceado y no exceda el límite que se planea ofrecer al comensal, y también el color, la textura y muchos otros elementos que pueden generar un impacto en el comensal que ayude a que él mismo puntúe cada uno de los platillos de forma buena. Por ello es necesario que se tome en cuenta este elemento al momento de presentar un platillo a los comensales.